Claro. En el caso de arriba, ustedes tienen la alimentación positiva, entra por el 30 y las dos lámparas están puestas a masa. Ujú. Pero existen sistemas, creo Que que ahí Toyota hacía abajo no eso en están una más. época. Por ejemplo, las lámparas, las H4, ustedes tienen un terminal que es la masa, que está en común, y la señal de baja y la señal de alta. Positivas ambas, ¿no? Bueno, ahora agarran un Toyota ustedes y tienen, donde va la masa, tiene una corriente, y la llave de luces lo que hace es lleva masa. En vez de mandar positivo para prender la lámpara, pone la lámpara a positivo y le manda masa. El Citroën 3CV trabaja así también. Yo lo quemé, Bueno, cagué la llave, porque pensé que trabajaba al revés y le mandé corriente y era masa. Trabaja con y masa. ahí, Tablero, claro. todo. Ah, bueno. Tengo que traer. Ah, bueno, listo. Vale. Pero, El Auto Unión hasta labura allá. con positivo a chasis. ¿Cómo, Julito? El Auto Unión labura con positivo a chasis. ¿Sí? ¿El Deca? Claro. ¡Qué cañón! Tres cilindros, dos tiempos. Es un motorazo. Sí, Qué los lástima Decas que no hay son. juntos. Nada, pasa que ya está entrando en la. Ya pasa de anciano el Deca, pobrecito. ¿Y quién te lo atiende? Ah, ese sí es un auto para toda la vida, ¿eh? ¿Eh? Sí, Ese no es se un lo auto para vendés a toda la nadie. vida. No se lo No se vendes lo a vendés a nadie. nadie. Compralo y guardátelo, pedí que te lo metan en la tumba cuando te muera vos, porque no se lo vas a nadie. Y sí. A menos que te encuentres el novio, pero el novio de esas cosas es re especial. ¿Cuál auto es? No escuché ese, el de compañero. Un ¿Por Auto dónde? Unión. Auto Unión era lo que fue antes de ser Audi, Claro. también ¿Cuál le conocido gusta? como DKW. Venía motor dos tiempos, tres cilindros. Cuatro circulitos. Claro, porque era lo que después fue la Audi. Exacto. Hay Había un loco que otra. está cerca de la cancha de Vélez y se ve que los arregla. Siempre hay de KW ahí debajo del puente. Tiene hecho miércoles abandonado, pero se ve que hay un loco que los arregla. Y debe ser la única persona en 20 Sí, kilómetros la debe ser redonda el que los único. agarra. Hay que entenderlo, ¿no? Y sí, como lo que agarran los 12B, los 13B, esas cosas, los aplaudo. Sí, yo. Pero hay electricista para 2, 13B, voy a decir, mono, ¿qué se haces con esto? Perdiendo tiempo. Sí, yo voy al electricista y me saca cagando. Es que sí, no tienen ganas, nega. Imagínate yo que hago baquet, que hago con una baqueta en un taller, te la sacan a patada en el orto. Lo Fíjate. mismo pasa con la chapita y todo. En sí no Sí. lo quieren ni en figuritas, eso. No, y encima el 13B, pobre, lo agarra con un Vesubio y lo derretí la chapa. Hace mierda todo. Sí. Bien, dice, existen diversos tipos de relé dependiendo de la cantidad de salidas y si tienen o no protecciones. En vehículos con ECU, unidad de control electrónica, las bobinas de los relés pueden tener resistencias o diodos en paralelo para proteger a la computadora de tensiones peligrosas en los circuitos de comando. ¿Por Ah, no. qué dice esto? ¿Se acuerdan que yo les conté del fenómeno de los inductores? ¿Se acuerdan o no? No en este momento, No, ¿Se no, acuerdan? para pero nada. ¿No se acuerdan que les expliqué qué le pasaba a la bobina cuando la desconectabas y la conectabas? Ok, no, puede No, que nunca se los no, haya dicho, la ok. que no. Así como el capacitor se opone a los cambios de tensión, ¿se acuerdan que eso lo vimos? sí, Almacena Eso tensión y te sí. la devuelve. Bueno, la corriente, o sea, la bobina, perdón, se opone a los cambios de corriente, ¿sí? hace resistencia. No. ¿Cómo se comporta la bobina? La bobina cuando vos la conectás es un cable, es un cortocircuito, porque es un alambre enrollado. ¿Estamos de acuerdo, Sí, no? sí, O sea,
En el vamos, en el cero, es un alambre enrollado. A la conexión la bobina es un corto. Hasta el momento que se carga. Cuando se carga, si ustedes la desconectaran, lo que verían es un salto de corriente grande, ¿sí? Que se produce por el efecto propio de la bobina, por la inducción de la bobina, y lo que va a hacer es generar un pico inverso al control. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen una bobina, como las bobinas de los vehículos antiguos con distribuidor, ¿sí? Sí, Con platino. platino y condensador, Sí. y el platino ese lo que hace adentro del distribuidor es abrir un circuito. Ese Y te mismo libera la cable chispa la bujía. que tiene el condensador anclado con un tornillito es el que comparte adentro al platino, que es el que viene de la bobina, ¿sí? Para los que estuvieron con ese tipo de vehículo, va a ser más fácil que lo recuerden. La bobina tiene un pin que es de contacto y el otro es el que va al distribuidor. Sí, Ese cable que va al distribuidor es el que termina llegando al condensador. Ese cable es el control de la bobina. ¿Quién lo va a disparar? Cada vez que se abra el ruptor mecánico de dentro del distribuidor, esa masa que hay en la carcasa del distribuidor, que pasa a través del platino, va a desaparecer. En una posición del ruptor mecánico hay un contacto, quiere decir que a la bobina le llega masa a través de la carcasa del distribuidor. Cuando ese ruptor mecánico sigue girando y abre la leva del platino, esa masa no existe más. Se abre el claro. circuito, ¿sí? Quiere decir que ahí existen dos fenómenos. Uno es el salto de chispa en la bobina, en el cartucho de la bobina, ¿sí? Como le cortaron la masa, el primario de su bobinado ya acumuló corriente y lo que va a hacer es, como no tiene forma de escapar, la va a inducir en el secundario. ¿El secundario cuál es? El pico que tiene arriba la bobina, por donde va el cable que va al centro del distribuidor. Rotor. Ah, al centro del, claro, el centro del rotor, perdón. Ahí tienen uno de los fenómenos. El otro fenómeno que se va a O sea, producir es que, el claro, carboncito de la tapa, Del rotor al exacto, carbón de la tapa. al central va a ir, al y que va a hacer eso cuando conexión con el gira rotor. va a cada terminal de la tapa, ¿no? Exacto. Después, adentro de la tapa del distribuidor, ustedes tienen cuatro conexiones, si tuvieran un motor de 4 cilindros, ¿no? Cada conexión corresponde a un cilindro. Con el V8, ya que vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos con el de 8. El fenómeno que va a ocurrir del otro lado, entre el platino y el condensador, es que va a haber un pico inverso de positivo que retorna, ¿sí? Ese pico inverso es de positivo. Ustedes están controlando el encendido por masa. Lo que hace el ruptor mecánico dentro del distribuidor es abrir una masa, ¿sí? Cuando esa masa se levante, va a aparecer un pico inverso, que es un fenómeno de toda la bobina, y en este caso va a ser de positivo. Si a la bobina la controlaran por positivo, tendrían un pico inverso de masa. Para esta prevención es que existe un diodo o una resistencia en paralelo. Dice, si algún capacitor que hace cargado dentro del vehículo o se induce un pico de tensión por alguna interferencia, se descargan a través de la resistencia. El diodo protege al relé, por ejemplo, de quedar energizado por alguna corriente parásito. Acá lo tomo por eso. Nuestra protección es para eso. Cada vez que haya conmutación en ese relé va a existir un pico inverso, que no está bueno que llegue, sobre todo a los pines de control de un PCM. También existen relés temporizados, utilizados principalmente en vehículos con inyección electrónica antiguos que no tienen eco. En una época, los primeros monopuntos utilizaban unos relés generales, como tenían los FIA, como trajeron los primeros Volkswagen, que era un relé multifunción, que era un temporizado. Controlaba la inyección controlaba la inyección de combustible, el prendido de la bomba. Relé de 4 terminales, relé de 5 terminales. Pueden encontrarlo con la nomenclatura tipo ISO Sí. 3087, 85, 86 y 87A,
o con la normativa que esta creo que se llama SAE, que es la americana. 1, Ah, ya 2, me corté. 3, 4 y 5. Ahí me dio vuelta todo. Estaba memorizando la otra. Es lo mismo. ¿Y sabés en realidad qué es lo más fácil para darte cuenta? La posición de los pines. No tenés Ah, bollete. está. Ah, está. Siempre es igual. No, eso no cambia. El 87 siempre está en T con el 30. En otra forma, la salida siempre está en T con la entrada de la llave. Claro. Los dos que te quedan parados de costado, 85, 86. Ahí no tenés bollete. Sí. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? No, Creemos que vamos no. bien. Vamos. No, no. Bien, perfecto. Hay que Son... procesar demasiada información. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Si puede, antes del viernes, pega una leidita a Una esto, que dice leída. equivalencia de identificación de terminales. Ahí está lo que hablábamos recién, entre los 30 y los pines, con número del 1 al 5. Entre leyendo y viendo se van despejando de a poquito. Sí, eso también. Bueno, anótense, este viernes hay que probar las herramientas, la idea es que la probemos todas las herramientas, ya nos quedemos todos conociendo qué andan las herramientas que hicimos, Ya tiene que estar todo definir terminado. las No, todavía mediciones no que hicimos en la terminamos. clase de medición de resistencia, que ustedes puedan, los que tengan, consigan, quieran, tengan a mano, traer sensores de temperatura, de líquido y refrigerante si puede ser mejor, y relé. El que tenga relé tirado en el taller también los caza y los trae. Ándale, joya. Relé y sensor de temperatura. Relé y sensor de temperatura refrigerante sería ideal. Si tiene sensor de temperatura de aire, tráiganlo también. El funcionamiento es muy parecido. Ah, buenísimo. ¿Alguna duda, chicuelos? No, creo que no. No, Manuel, perfecto. Abrimos, el viernes abrimos un relé y lo vemos adentro. El viernes, los que traigan relé, los agarramos, les armamos las carcasas y lo ven por adentro. Espectacular. Muy, muy bien. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Nos vemos el viernes. Nos Nos vemos vemos el el Dale, viernes. viernes. gracias a vos, Emanuel. Nos Bueno, vemos el igual. viernes. Hasta el viernes. Chao, Chao, sujetos.